Espero que estén muy, muy bien. Gracias por su interés en participar de este espacio que va a presentar aquí mi colega Bastián Vilches desde Cabildo. Hola, ¿qué tal? Hola. Así que Buenas adelante nomás, tardes. colega. Vamos a hacer una breve introducción. Esperamos que lo más breve posible para darle todo el tiempo necesario al diálogo y gracias de nuevo por estar acá. Así que dele nomás, Gracias, colega. Rocío. Sí, la verdad es que quiero ser bastante breve en la idea que queremos plasmar en esta reunión. Eh, Esto surge a raíz de la necesidad de articular lo que aparece en los objetivos priorizados del año 2021 con el contexto actual. Eh, yo pensaba en un primer principio, cuando leía estos objetivos y leía el libro de clases que se nos entregó ahora hace poco, que esto está pensado netamente para la presencialidad. Y cuando surge este nuevo escenario del mundo virtual, las clases por Zoom, clases que de repente ni los estudiantes ponen cámara, se vuelve un poco tedioso y un desafío, la verdad, hacer la clase de filosofía. Ya creo que partiendo de esa base, del desafío que partiendo por la parte virtual, ya poniendo la enseñanza de la filosofía en el mundo virtual, ya es un desafío y también yo pensaba, como algunos pudieron leer en el grupo de filosofía que escribí, la filosofía como una oportunidad de reflexionar, ¿cierto?, el contexto actual de las cosas que están pasando y a partir de allí cómo utilizar la enseñanza de la filosofía o cómo aprovechar esta enseñanza para que el estudiante pueda observar la realidad, porque si bien nosotros en filosofía muchas veces hablamos de realidad, de verdad, ¿cierto? E incluso en política y ética es imprescindible dar una mirada a lo que pasa en nuestra contemporaneidad, en lo que está pasando en el momento. Así que el desafío está ahí, creo yo, y este espacio está como de acuerdo a eso. Hay que vayan surgiendo ideas, perspectivas, ¿cierto? Pero más que nada para que algunos, como yo, nos podamos ayudar y también recoger las ideas que ustedes, los colegas, tienen sobre la planificación, sobre cómo enfrentar estos desafíos. Así que más o menos eso sería, Rocío. Gracias. Muchas gracias, Bastián, por la motivación y por permitirnos levantar esta iniciativa. Así que la invitación está hecha. Discutíamos antes que ustedes entraran, decíamos, en un momento dijimos, no, si aquí nadie es experto en planificación. Y luego nuestra colega que va a presentar ahora los lineamientos esenciales del currículum, dijo, ¿cómo? Dijo, si en realidad somos todos aquí expertos en educación, si somos y los docentes los que planificamos. Entonces, eso como introducción aquí para presentar a María Olga, que también es de nuestra organización, es del Zonal Metropolitano, y le pedimos que nos pudiera hacer una breve introducción sobre cuáles son los elementos esenciales del currículum que tenemos que tener en cuenta para resolver este problema que nos pusimos, ¿cierto? Acerca de cómo articular los contenidos de la priorización con las necesidades y temas urgentes del contexto. Colega, por favor. ¿Cómo están? Hola. ¿Te Claro, comparto de acá o tú tienes No, disculpa para yo la compartir? comparto. Genial. Sí, yo la comparto, no te preocupes. Conversábamos recién con Bastián y Rocío justamente eso mismo, que tendemos a creer que siempre hay otro que es el experto que nos viene a decir cómo hay que hacer las cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso, siendo la señorita que llega a hacer la capacitación al colegio. Sobre todo por eso, porque creo que nuestro trabajo como profes es, pucha, importante es decir poco. Creo que tiene una expertise de por medio que se va desarrollando también con los años. O sea, cuando yo salí a la universidad no era lo que soy hoy día, por supuesto, pues vamos creciendo como profesionales, vamos creciendo también como profes filósofos, que eso también es importante, que uno de repente se olvida de su ser filósofa, filósofo, y solo se queda con el profe.
Y sobre todo para la propuesta, o no sé si es propuesta lo que les traigo, pero lo que voy a contarles ahora. Voy a compartir mi pantalla y ¿lo ven? ¿Ven bien? Sí, colega. ¿Sí? Ya. Sí, se ve. Básicamente, bueno, yo me empecé a meter en la priorización porque yo ahora no tengo la suerte de estar trabajando en colegio. Me encantaría. Pero bueno, me empecé a meter a buscar cuáles son los OA de la priorización, porque aparte tenemos recién este currículum nuevo que está empezando a tomar fuerza. Fueron, no sé, 20 años o más quizás de marco curricular, que tiene otra lógica curricular, que tiene otra manera, yo creo que desde cómo se para epistemológicamente el currículum hasta lo práctico. ¿Qué pasa con estos objetivos? A mí me sorprendió esto de que habían objetivos de primer nivel y objetivos de segundo nivel. Más que nada porque si es que lo que queremos nosotros es articular los objetivos priorizados con la contingencia y los temas que nos importan, no deberían estar los objetivos integradores en un segundo nivel, sino que, según mi perspectiva, deberían trabajarse de manera articulada. Más que nada por esto, porque en tercero medio tenemos estos objetivos. En el primer nivel está describir las características, en el segundo nivel está dialogar sobre los grandes problemas. Perdón, en el mismo está dialogar sobre los grandes problemas. Y en el segundo nivel está aplicar estos principios, cruzados por todas las habilidades que son las mismas para tercero y cuarto medio. El punto es que si es que queremos articular con los temas que nos importan, no deberíamos dejar, por ejemplo, que es lo que propone el currículum, hacer actividades con describir estas características formulando preguntas. Tampoco deberíamos hacer dialogar sobre grandes problemas para elaborar visiones, sino que ir cruzando y ir mezclando. Porque si no vamos a estar repitiendo la misma lógica de fragmentar la educación, o sea, fragmentar el conocimiento filosófico finalmente. Si solo describimos y después dialogamos y después aplicamos y después volvemos a describir y volvemos a dialogar y después volvemos a aplicar, si no lo vemos de manera holística, se va a transformar en un problema, sobre todo por lo que planteaba Bastián hace un momento atrás, que tiene que ver con justamente la virtualidad, porque no tenemos la percepción de la presencialidad que nos entrega estar en la sala con nuestros y nuestras estudiantes. Pasa lo mismo en cuarto medio, donde está en nivel 1, formular preguntas filosóficas referidas a la praxis y luego evaluar el impacto de las ideas filosóficas relacionadas a Y en segundo nivel está dialogar sobre los problemas contemporáneos, que es en realidad lo que nos importa. Entonces, dejar de lado, empezar formulando preguntas para después evaluar este impacto y luego dialogar sobre los problemas va a hacer que nos demoremos en llegar a lo que queremos llegar, que es justamente indagar y profundizar en las convicciones político-filosóficas de nosotros y nuestros estudiantes, porque finalmente nosotros también estamos ahí inmersos en esta construcción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Según lo que yo sé y según mi experiencia trabajando yo como profe y con otros profes también, es hacernos estas 4 preguntas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Y con quién lo vamos a hacer? Estas 4 preguntas son fundamentales y ustedes me dirán, no puedo estar haciendo estas preguntas cada vez que haga una actividad. Por supuesto que no. Esa no es la idea. No es la idea que perdamos tiempo haciéndonos estas preguntas cada 3, 4, no sé, semanas, dependiendo del módulo y el tiempo que tengan para poder aplicarlo. La idea sí es que pensemos o piensen ustedes con sus equipos cómo es posible que fundemos ciertas bases. Estas preguntas, por ejemplo, se pueden hacer en función de un proyecto, por ejemplo, se pueden hacer en función de una unidad o se pueden hacer en función de lo que a mí me interesa como profe. Como, ¿qué es lo que quiero hacer con mis estudiantes?
ya, yo dispongo de estos objetivos de aprendizaje de nivel 1, nivel 2 y de estas habilidades. ¿Voy a seguirlas todas? ¿No voy a seguirlas todas? ¿Hay algo que falte aquí que me interesa que mis estudiantes aprendan, que yo creo que es importante que mis estudiantes aprendan? Luego, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestros métodos de trabajo? Vamos a trabajar a través del diálogo, vamos a trabajar a través de la escritura, vamos a trabajar con otras cosas. ¿Qué es lo que disponemos ahora, por ejemplo? En la virtualidad, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Porque también puede ser que nuestros estudiantes no tengan conexión, simplemente, o etcétera. Millones de cosas pueden suceder, como que nos van a definir también cuál va a ser la manera en la que vamos a trabajar. Y por lo mismo, con quién lo vamos a trabajar surge de manera importante, porque tenemos que situarnos cómo vamos a trabajar estos temas filosóficos, porque también, no sé, pues, como solamente trabajar historia de la filosofía en un contexto donde yo, por ejemplo, conozco a mis estudiantes y sé que esto no tiene ningún arrastre, ¿para qué? ¿Para qué vamos a insistir por algo que no necesariamente tiene sentido? Y por eso mismo, el sentido, el para qué vamos a hacer lo que vayamos a hacer, para qué vamos a hacer una revisión histórica de los filósofos y las filósofas del siglo XX, para qué vamos a construir un paper, para qué vamos a, no sé, hacer un proyecto con historia, arte y ciencia. El sentido de lo que vamos a hacer es lo más importante, para que si tenemos nosotros el sentido claro, podemos transmitirlo. Y al transmitirlo, también se puede modificar, por supuesto, porque ninguna de estas cosas no son preguntas que sean como estáticas, sino que todo lo contrario. Estas preguntas son finalmente para poder guiarnos en lo que estamos haciendo y en lo que queremos hacer, y al mismo tiempo para que nuestros estudiantes sepan lo que estamos haciendo. Porque eso yo creo que es el punto más importante, poder comunicarnos con ellos, ellas, desde el sentido. Porque finalmente desde la filosofía como tal y desde el quehacer filosófico y desde el quehacer docente, que también es filosófico, el sentido tiene que ser como lo más transparente posible desde esa perspectiva. Por lo mismo, también creo que pensar la didáctica y la evaluación como una sola cosa es crucial, porque si la separamos, vamos a generar la fragmentación del aprendizaje. No podemos pensar de una manera que vamos a tratar lo que vamos a tratar, cómo lo vamos a hacer, pero sin llegar al sentido y sin llegar a conectar con la evaluación, que finalmente la evaluación, pensándola no como la nota, por favor, no como la calificación, no como la prueba, sino como yo observo el aprendizaje, el avance del aprendizaje, y cómo también voy guiando este aprendizaje, porque finalmente el desarrollo del pensamiento filosófico tiene que ver también con cómo yo puedo guiarlo siendo yo profe, cómo guío, cómo observo qué es lo que está avanzando, qué es lo que no, cómo avanza mejor también, como, por ejemplo, en la investigación que estoy haciendo salió harto en los profes que me decían que ellos como profes necesitan la estructura, y la estructura funciona. Para hacer un paper, primero se hace esto, después se hace esto, después se hace esto, después esto. Para un debate se hace esto. Y claro, teniendo claro que ya sé cómo estoy mirando, qué es lo que estoy mirando en cada una de estas fases del desarrollo de este pensamiento X que estamos haciendo, teniendo claro eso y teniendo claro también las y los estudiantes qué es lo que vamos haciendo en cada una de estas fases y para qué estamos haciendo cada una de estas fases, el camino se hace mucho más liviano, más amable también, que es lo que nos pasa a veces con estudiantes que no necesariamente les hace mucho sentido la filosofía. Y por lo mismo nos basamos en la coherencia que logran las 4 preguntas que veíamos recién. ¿Qué tan coherente es el qué voy a hacer, con el cómo lo voy a hacer, con el para qué estoy haciendo esto y con quiénes estoy trabajando? Y lo segundo, articular y articularnos.
tratar de abarcar varios objetivos de aprendizaje al mismo tiempo en una unidad de aprendizaje o en un proyecto de aprendizaje, tratar de mirar como las cosas de manera más amplia, no tan de manera más filosófica, diría yo, no más amplia, de manera más filosófica lo que nos está planteando el currículum propiamente tal o lo que nos está pidiendo UTP o quien sea en el colegio. Al tratar de abarcar más objetivos de aprendizaje nos da también mayor flexibilidad para poder trabajar. Si, bueno, y intentar articularnos también con otras asignaturas, yo creo que es fundamental, sobre todo pensando en que este año va a ser complejo, ya sea porque exista la modalidad remota o la modalidad semipresencial o porque haya que juntar las cosas, va a ser peliagudo, por decirlo menos. Entonces, intentar articular esto con lo que salga de las preguntas. Ay, no puedo ir para atrás. Lo que salga de estas preguntas con otras asignaturas también le va a dar como una fuerza particular a lo que queramos trabajar filosóficamente, porque sabemos que el conocimiento tiene distintas perspectivas, la filosofía no es la única, y se puede trabajar de esta forma, si es que pudieran, sería lo ideal, por supuesto. Eso, básicamente. Eso básicamente, pero lo que sí quiero ser como enfática es en estas preguntas. Preguntarnos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, sobre todas las cosas para qué, y también con quién, porque también es importante situarnos y ver qué es lo que estamos haciendo respecto de los estudiantes que tenemos. Sean chicos, grandes, en realidad da igual. Eso. Muchísimas gracias, María Olga. Creo que está muy buena y muy clara la introducción que has preparado. Te lo agradecemos un montón. Para quienes se están integrando, les contábamos que nuestra colega es del Zonal Metropolitano y con Bastián, que desató esta iniciativa, la contactamos y le dijimos, oye, ayúdanos tú que investiga esto, cómo podemos ordenar la discusión. Así que lo agradecemos un montón. Bueno, ahora les voy a explicar más o menos cómo va a ser la dinámica del encuentro. Ya también es una propuesta. A quienes dejaron su correo le compartí lo que preparó la colega y también les voy a compartir por acá lo que vamos a ver ahora sobre la metodología y ahí abrimos el diálogo para conversar, por supuesto, y poder tener esto, resolverlo en común, que es la idea de este encuentro. Entonces, algo muy breve también es lo que les voy a contar yo, que en realidad esto surge de unos encuentros que tuvimos la oportunidad de realizar ya durante el año. No sé si alguna de ustedes participó el año anterior. Hicimos unos encuentros que se titularon como reflexión pedagógica en pandemia, tomémonos el tiempo, algo así, ya con tanta distancia ni me acuerdo, pero quisimos volver a escucharlos para también no repetir ideas y poder adelantar un poquito la discusión. Entonces, algunos aprendizajes y desafíos que surgieron de ahí y que les quiero compartir, ya como igual, por supuesto, los podemos poner en duda, pero para alimentar desde ya el debate y tener una base. Bueno, primero la convicción de que intentar recrear en Zoom una clase presencial generalmente terminaba en un fracaso, ya que no era lo apropiado. Otro aprendizaje relevante fue que la metodología que empleamos también refleja ineludiblemente un modelo pedagógico. Por ejemplo, si, no sé, yo hago puras guías para mis estudiantes, claramente estoy colocando a las y los estudiantes en una posición meramente pasiva, como que ellos leen y ejecutan. Es distinto a si intento hacer otro tipo de metodología. Eso también da cuenta de mi posición frente a la educación y frente a la pedagogía. Otra de las preguntas que surgió si podíamos contar o no con la rutina, puesto que a veces el escenario es tan cambiante que, claro, la improvisación se ha vuelto prácticamente una virtud. Otro cuestionamiento frecuente era cómo poner la filosofía al servicio de la realidad, de las necesidades del contexto y no
que era lo que usualmente nos pedían en los establecimientos, poner la realidad al servicio del currículum, o sea, tratar de intentar cumplir con el currículum y a toda costa, sin importar lo que ocurría durante el año. ¿Ya? También surgió esta noción bastante optimista, pero que vale la pena rescatarla, porque muchas de nosotros nos decíamos de repente en estas jornadas como, pucha, en realidad hacer filosofía así no se puede, no es lo mismo que antes, y en realidad un colega instaló esta noción del docente como dialogante, ya donde hacer filosofía, decía él, es escuchar al otro, a la otra. O sea, se puede hacer filosofía en cualquier contexto, desde un estudiante que te envía un WhatsApp y uno le contesta y lo escucha. Ya él decía que de cierto modo hacíamos filosofía porque era escuchar al otro, a la otra. Bueno, tenemos también el desafío siempre presente que es de alfabetización digital y acceso. Otro desafío frecuente que surgió fue cómo sostener el vínculo entre docentes y estudiantes. Y algo que también se visualizó mucho y era que no todas adscribimos necesariamente un modelo pedagógico, sino que vamos como transitando y tomando de cada uno lo que nos va sirviendo, ¿ya? También aquí hay una definición que podemos utilizar bastante desactualizada, la verdad, pero creo que medianamente clara, ya si bien la planificación se refiere generalmente a cómo vamos a organizar la experiencia educativa, ya acá tenemos algunas otras ideas que nos pueden servir, ¿cierto? La planificación como este plan general científicamente organizado para obtener un objetivo determinado, como esta idea de trazar planos, hacer planes o proyectos, pero a la vez, y que esperamos que para todos y todas las docentes de filosofía, implique a su vez este desafío de planificar, pero dejar espacio también a la espontaneidad, a la creatividad, a la planificación, porque sin eso nuestra clase de filosofía es prácticamente una clase muerta. Entonces es muy complejo combinar ambos factores. Entonces, ¿qué implica planificar un poco desde un punto de vista, como decía la colega, pedagógico y filosófico, que para nosotros, nosotras, forma parte prácticamente de lo mismo? Bueno, planificar implica en filosofía, primero que todo, y yo creo que una de las cosas más complejas, posicionarnos, dar respuesta a ciertos problemas filosóficos que a veces no tenemos del todo resueltos, ¿ya? Como qué es enseñar filosofía, si se enseña filosofía o a filosofar, una pregunta como bien clásica, cómo y para qué enseñamos, para qué educamos, qué rol tenemos como docentes dentro del proceso de enseñanza, incluso si la educación se puede reducir solamente al aprendizaje, ¿ya? Y qué rol tienen también y cómo participan las y los estudiantes, incluso, como decía María Olga, las y los colegas, en caso tengamos la oportunidad, sin duda fructífera, de articularnos con otras áreas del saber, ¿ya? Y aquí algo que mencioné en la diapositiva anterior, justamente que la metodología que empleamos también implica o da cuenta de un modelo pedagógico o de respuestas también a estas preguntas filosóficas. Y que en el contexto actual, ya, bueno, no solo en el actual, en realidad debiera ser en todo momento, el contexto actual también es como un contenido, o al menos un factor que tenemos que poner en juego, ¿ya? Entonces podrían irnos contando quizás por el chat, o vamos a abrir las palabras, si alguien nos quiere contar si ha pensado o ha resuelto algo ya respecto a la planificación. Ya Colega, sí, ¿sí? disculpa que te interrumpa, sabes que a propósito de estas nuevas como actividades que se están haciendo en estas plataformas, hay una bastante interesante que la voy a proponer, depende de si ustedes están de acuerdo o no, que es dividir en grupos antes de entrar como a un debate ya más grupal. Es decir, por ejemplo, acá somos 32 personas, dividir grupos de 8, ¿cuántos son? Ya, de 8 personas, de no sé. Y que se vayan conociendo, a lo mejor intercambiando un poco de ideas y Me después parece volvemos nuevamente a este salón, por decirlo así, y ahí empezamos ya a lo mejor, es prácticamente más que para ahorrar un poco de ideas e ir cada vez más como concluyendo. No sé si les parece. me parece perfecto porque así profundizamos más igual, pues, que es la idea. Claro, y así Voy nos a, conocemos también.
Sí, pues y nos conocemos. Unos Buenísimo. 5 minutos, qué sé yo, es algo, no Muchas sé qué les gracias, parece. Bastián. Hacemos eso entonces. Voy a mostrar las últimas 2 diapos que tengo y pasamos entonces a lo que decía el colega para conversar. Bueno, tenemos este dilema de qué incluir en la planificación. Ya yo revisé algunas planificaciones diversas que tenía, otras que encontré en internet y veía que los colegios a veces piden cosas como esta, que ya le deben sonar, ¿ya? Fortalezas, debilidades, objetivos, metas de aprendizaje, recursos, actividades de aprendizaje, fechas, tiempo, evaluación, espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Ya aquí también hay una propuesta de resumen que ustedes pueden tomar o no, que tiene mucha relación también, de hecho me parece más práctica la que presentaba mi colega anteriormente de qué hacemos, para quién, con quién. Bueno, este es algo como parecido, ya, puesto que el objetivo, ¿cierto?, nos sirve como orientación, contiene la meta, está el tema de los recursos también, qué tenemos para hacer lo que queremos hacer, humanos, técnicos, el contexto, las fortalezas y debilidades, también una evaluación crítica, un diagnóstico de lo que hemos hecho anteriormente, ya en el cual también pueden participar mis colegas o mis estudiantes, y finalmente las actividades que vamos a llevar a cabo, donde está la evaluación, ya ciertamente que lo tenemos que tener como algo importante. Recuerden que con el decreto 68, si no me equivoco, María Olga, por favor, confírmame, que fue el último de 69. 67, perdón. Gracias, colega, con el decreto 67, entonces, no le sumen ni le resten más que eso. Tenemos la posibilidad, si queremos, de hacerlo con una sola calificación, ¿ya? Pero eso, por supuesto, depende también de lo que se decía como establecimiento. Pero en rigor ya no tenemos un mínimo de calificaciones con las cuales cumplir como teníamos antes, ¿cierto? Que eran al menos 2, 3 por semestre. Y también entender esto de la evaluación como una retroalimentación, o sea, ojalá evaluar constantemente, no solo calificar, ¿cierto? Que no es lo mismo que evaluar, sino para tener una idea clara de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces, algunas preguntas para pensar en colectivo ante este problema que nos pusimos. Ya cómo articulamos los objetivos de la priorización curricular con los temas y necesidades del contexto nacional. Pusimos aquí 2 preguntas que son sugeridas, si encuentran unas mejores, por favor, utilícenlas, para resolver este problema. Primero, y que serían las que discutiremos ahora entonces en grupo, primero, ¿qué necesidades o temas del contexto consideramos prioritarios para problematizar en conjunto? ¿Qué temas o necesidades consideran ustedes que sería urgente problematizar este año? Les doy un ejemplo que fue algo que conversamos en la organización a título de todos los acontecimientos que han sucedido últimamente. Por ejemplo, derechos humanos. Quizás alguna considere que derechos humanos sería un tema ineludible que deberíamos abordar de algún modo desde la filosofía. Y segundo, ¿cómo puedo usar los recursos que tengo para articular estos objetivos de la priorización curricular de acuerdo a nuestros temas y necesidades? ¿Ya? Entonces nos vamos a dividir en grupos. Rocío, Sí, perdón, ¿puedes copiar y pegar las preguntas en el chat? perfecto. Quiero ayudar a Alberto. ¿Alguien le podría colocar que coloque desde su celular llamar? Porque si está desde el celular, para escucharnos tiene que poner en el micrófono llamar. Recuerden que cuando nos dividamos en grupo, el chat también es interno, así que pueden tomar acta por ahí y, por favor, ya, ahí los puse, lo del último PPT. Por favor, designen al comienzo, luego de presentarse, a alguien que pueda tomar acta para que luego nos compartan aquí en, yo creo, una media hora más, ¿les parece? Ahí preguntamos igual y vemos si le damos más tiempo a estas A lo mejor no tan 10 minutos, quizás para después ahondar en acá mismo, en el ¿Cuántos espacio, un somos? poco más de tiempo. 30. No sé qué les parece a lo Es mismo. que yo me imagino la presentación es a lo menos 5 minutos, más 10, 12 minutos por pregunta, son 2, y de ahí venir a compartir acá. Yo creo que de hecho un poco media hora.
O no No sé, sé qué opinan los Pero- demás, no sé qué opinan. cuéntenme por favor. Estoy haciendo el cálculo más o menos de los grupos. ¿Hasta qué hora tenemos? Hora y media nos propusimos más o menos. Ya. Sí, yo creo que media hora, ¿no? 20 Sí, minutos. ¿cierto? Que fluya, dice Patricia. Excelente. Sí. Ya, voy a dividir los grupos entonces. 30 dividido en... Vamos a hacer 5 grupos de 6 personas, ¿les parece? Así le damos profundidad. Ya, colegas. Sección de grupos. ¿Cómo se hacía esto de tanto tiempo que no hago clase? Ya no me acuerdo. Ya. Asignar automáticamente. Ya, excelente. Vamos entonces. Tienen que darle, bueno, ustedes saben, ya hacen clase. Pónganle entrar a la sala nomás. Y volveremos. Compartir algo de lo que conversamos, ya algo de lo que se nos ha quedado para pensar este problema. Bueno, ya que estoy hablando, les voy a hacer como un breve resumen ahí que mis compañeros, compañeras de grupo pueden comentar, ya. Partimos por Colega, ejemplo... disculpa, Sí, sí, un Bastián. paréntesis pequeño. Que a lo Dele. mejor los grupos elijan un representante y vayan haciendo como un resumen de lo que de lo que se conversó. Me Sí, parece a lo mejor. sí, por supuesto. Ahí ustedes escogen quién. Bueno, yo tomé unos apuntes, pero por supuesto, si alguien de mi grupo quiere complementar, adelante. Yo anoté, bueno, una de las preguntas por las cuales partimos fue quién pregunta. Porque, claro, vimos las preguntas que nos hizo nuestra colega, que hicimos nosotros en el PPT, y dijimos, bueno, ¿quién pregunta en la sala? ¿Preguntamos solo la y los profes o también la y los estudiantes? Entonces se generó esa pregunta sobre la pregunta que siempre es muy bienvenida, pues, y que tiene que ver también con el espacio que le damos a nuestras y a nuestros estudiantes. También la idea del proceso de enseñanza, ¿cierto? Como bidireccional. No solo enseñamos, sino también aprendemos. También hablamos sobre, bueno, Carlos ahí nos contaba que en su experiencia, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, cuando no meramente aplicamos como docentes, es cuando tiene sentido efectivamente lo que hacemos. Y ahí surgió también la pregunta de cómo reconocer los elementos del nuevo currículum, considerando que es el contexto el que le da significado al currículum. Pero a la vez teníamos esta debacle sobre cómo nos apropiamos de un currículum que también no construimos, un currículum en el cual no participamos como profesoras y profesores, que nos viene dado, ¿cierto?, por expertos. Entonces también surgió esta idea de cuál es la responsabilidad, otra pregunta que tenemos como profe en este año en la educación. ¿Cuál es como mi trabajo en el fondo? Por ejemplo, salió la idea del cuidado, como identificar, decían los colegas, qué sentimos, cómo nos sentimos, pensar la planificación, el proceso de enseñanza y de aprendizaje, no solo desde el cuidado de la y los chiquillos que le exigimos a ellos y a ellas, sino también frente a nosotros, también cómo hacemos una planificación que nos permite igual cuidarnos, ¿cierto? Que a veces uno, claro, se entusiasma mucho con una planificación y después nos sobrepasa. También esta emoción que identificábamos como la duda, el vértigo de encontrarse con la y los estudiantes, que a veces es un curso que uno no conoce, nunca han tenido filosofía, y considerábamos importante igual como reconocer esas emociones. Ahí también Araceli nos hablaba nos hacía reconocer esta alerta del aburrimiento, que a veces tendemos mucho, ¿cierto?, a la transmisión de saberes, cuando en realidad la escuela debería ser un lugar, un recreo permanente, esta idea del recreo permanente, cómo lo podemos recrear. También afortunadamente nos tocó estar con Daniel, que él es estudiante de pedagogía, entonces nos contaba más o menos cómo estaban problematizando la situación en la universidad, que tenían un proyecto de curso en la práctica, y donde se habían preguntado también donde él se había preguntado esto de qué exigimos a los estudiantes. Y también, bueno, la idea de lo político que nos comentaba Carlos como lo que se permite hacer,
la idea de revalorar y pensar sobre la afectividad, ¿cierto? Y también esta idea de identificar qué nos mueve en la planificación. Por ejemplo, yo les contaba a mis colegas que cuando yo pienso como en temas relevantes para el 2021, por ejemplo, creo que hay ciertos temas que no se pueden eludir, como derechos humanos, género, salud mental, que son temas que tenemos que abordar de algún modo, tratar de pensarlos no como contenidos que tengo que pasar, no tratar de pensar la planificación así, como saberes que tengo que pasar, sino tratar de pensar la planificación como temas sobre los cuales vamos a descubrir juntos, a investigar juntos, como tratar de darle otro lugar a y los estudiantes, a los actores de este proceso y a las actoras de este proceso. No pensar como la planificación como, ay, tengo que pasar esto, como información, sino cómo vamos a descubrir o sobre qué temas vamos a descubrir en conjunto, a problematizar en conjunto, como un espacio, esos temas, no como contenidos. Eso, si alguien quiere agregar algo de mis colegas, si no pueden ir levantando la manito, pidiendo la palabra por el chat, como quieran. La moto. Yo solo agregaría algo, sí, solo Sí. agregaría una cosa que es lo que dijimos al final, es poner arriba de la mesa la posibilidad de que el currículum, el concepto de currículum tiene muchas definiciones y muchas formas de, muchos modos de aproximación a prácticas totalmente distintas de las que nosotros tenemos en Chile. Sí. Sí, la importancia, y nos decía Araceli, de conocer todos los modelos de currículum que existen, los 80 que hay, que a veces creemos que no hay otra forma de hacer las cosas. ¿Bastián? Sí, bueno, no sé si algún colega que estuvo presente conmigo quiere hablar, si quiere después puede añadir, pero me gustó, Rocío, lo que dijiste. Sí, Vero, Dale. si quieres hablar tú. Buena. No, pues dale, y después, si es que hay algo que dale. complementar, yo te ayudo. Excelente. Ya, me gustó mucho, Rocío, lo que dijiste de, en vez de plantear contenidos de que esta es la materia que vamos a pasar, esta es los temas que vamos a descubrir y problematizar. Me gustó mucho eso. Bueno, nosotros también hablamos de hartos temas, la verdad que agradezco la instancia y voy a partir de la idea que más me gustó, más o menos resumiendo que fue una idea que dio Verónica y que surgió también a raíz de lo que estábamos conversando todos, en verdad, que fue el tema de abrir el espacio de la filosofía y que tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo de el recreo, ¿ya? Que es abrir la clase de filosofía. En el fondo, abrir la clase de filosofía a que el diálogo fluya, que los estudiantes tomen sus palabras y sus opiniones y la hagan florecer, que en el fondo se atrevan a opinar, pero también de invitar y abrir el espacio de la clase y extenderse también a otros colegas o a otras personas. Por ejemplo, la colega decía, yo invitaba a un amigo, qué sé yo, que hablamos sobre un tema y yo invitaba a un amigo y el amigo llegaba es como cuando estáis carreteando y invitáis a un amigo y el amigo como que te revoluciona el carrete porque como que es algo que sale de lo habitual, de lo cotidiano. De repente es como que ya tenemos clase con el profe y es como ya, estamos los 40 alumnos más el profe y es como ya, bacán, ¿qué vamos a ver hoy en día? Y de repente el profe dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a invitar a una persona que está haciendo esto en tal lado y es como, como que se integra y cambia totalmente como la frecuencia de la clase, como el ritmo de la clase. Y eso es bastante interesante también. Otra de las cosas que me llamó la atención fue algo que surgió del tema del diálogo, que el diálogo va a ser como una herramienta y un recurso bastante fuerte para crear y hacer filosofía, dar la palabra a los estudiantes. Y también hablamos sobre el tema de la actualidad, de hablar sobre incluso de los derechos humanos, y que dentro de los derechos humanos, decía un colega, hay un catálogo de conceptos que tienen una profundidad filosófica bastante interesante, en las cuales uno puede abordar. Bueno, eso quiero decir, no sé si Verónica tiene algo que agregar.
Gracias, Vero. O sea, gracias, Bastián. Vero dice que aún no. Pidió la palabra Patricio González y luego Ramón. Vale. Bueno, en nuestro grupo de partida, en ningún momento, o sea, se intentó, pero no respondimos sistemáticamente a cada una de las preguntas que se planteaban. Fue más que nada un compartir nuestra experiencia, nuestra percepción acerca de lo que nosotros hacemos como profesores de filosofía o las intenciones que deberían haber en ello. Ya que de hecho no todos, en nuestro grupito, no todos tuvieron la experiencia el año pasado de hacer clases en directo por distintos motivos. Pero hay algunos puntos que, bueno, aquí recordando apunté algunas cositas y si se me va algo o del grupo alguien quiere puntualizar o me quiere demandar o cualquier cosa, vamos a tribunales nada más, no hay problema. Varias cositas que, para comentar. Había una cosa que yo había planteado y en la cual simpatizamos ahí un poco. Yo contaba una cosa personal de que yo llevo haciendo clases unos 15 años ya, y yo en general, yo en sentido estricto, lo que se llama planificar, lo que te pide UTP o quien sea, eso yo no lo hago. O sea, lo hago, entrego mi papel, pero yo no soy muy amigo de planificar. No soy muy amigo de planificar, yo soy más bien amigo de navegar a lo largo del año. A partir de, claro, hay una línea, un cierto eje temático, hay que llegar, no sé, ya tenemos que llegar del punto A al punto B, pero entre el punto A y el punto B voy tanteando. Cuando era presencial era más sencillo, voy tanteando in situ con el curso y vamos viendo los intereses, por dónde realmente se genera cierto entusiasmo y a partir de eso se va construyendo la ruta. A veces llegamos al destino planificado, a veces llegamos a cualquier otra parte y no importa, da lo mismo. Si la filosofía es un abanico tan amplio que es como que tú caminas a cualquier parte en la filosofía y vas a llegar a algún punto interesante y si la gente te está acompañando y tú logras realmente recoger el entusiasmo o los intereses de los alumnos, bien. Por lo mismo, planificar, yo, entre otras cosas, me metí acá porque dije, bueno, veamos cómo lo hace la gente cuando planifica, porque yo relleno estos papeles con lo que le gusta escuchar a UTP y de ahí hagámoslo, juguemos. Otro de los puntos que comentábamos un poco, sobre todo como el año pasado había sido muy importante recoger el tema, dado la contingencia, lo difícil que fue el año 2020 para todos, contener, acoger, si bien la filosofía siempre ha tenido este tenor más bien racional, recoger el aspecto emocional. Del otro lado hay un alumno que aparte de pensar, siente, y el año pasado estaba sintiendo mucho, y no tenía mucho con quien compartirlo, o no se sentía interpretado, porque convengamos que muchas veces, no es así con todos nuestros colegas, pero muchas veces en las otras disciplinas, en la otra asignatura es la materia. Es la materia y yo tengo hijos y también lo veía porque tenía que estar en las clases de mis hijos. Él o la profesora, en algunos casos era la materia y si el niño está bien, si el niño está mal, ¿qué más da? Hay que avanzar con la materia. En cambio, en filosofía tú no puedes hacer eso, eso es un delito, Tú tienes que realmente sentir con el alumno, no solamente pensar con el alumno. Y bueno, de ahí obviamente otras cosas que son muy contingentes siempre recoger la formación obviamente del pensamiento crítico situado en la circunstancia. El 2021 nos presenta una circunstancia muy, muy especial en lo político, por ejemplo, y no podemos soslayar eso. Y por el mismo obviamente siempre, bueno, creo que estamos todos de acuerdo en eso, en recoger ciertos temas como género, ambiente, política, migración, que están ahí en el tapete. Y bueno, de ahí compartíamos un poco la necesidad de utilizar ciertas herramientas tecnológicas, sobre todo quienes vamos a seguir trabajando de forma online o al menos en cierto modo online. Y compartíamos algunas apps, algunas plataformas, algunas cosas que de repente no sería malo en el chat que quien conozca una aplicación, un programa, un software que le funcionó, oye, lluvia de ideas, o sea, todo eso a nosotros nos sirve. Porque de repente yo igual anoté un par de aplicaciones que no conocía y vamos a probar, vamos a ver cómo funciona. Eso es lo que ni desordenadamente me quedó de lo que hablamos, pero obviamente si es que alguien que está en el grupo quiere puntualizar otra cosa, por favor, No, adelante. excelente, Patricio. Yo también anoté tu idea. Muy, muy buena, muy bueno, muy interesante.
Bueno, pueden ir pidiendo la palabra por el chat o por el método formal, como quieran. Ramón, por favor. Oye, también está muy buena la idea de que decía Patricio, con el tema del sentir. De hecho, nosotros igual comentamos algo parecido quizás. Bueno, noté alguna idea, obviamente ahí si me falta algo, me pueden, ahí vamos completando, pero lo que nos llamó un poco más la atención fue el tema de las necesidades, porque al final nos dábamos cuenta que teníamos realidades completamente diferentes, así como particular subvencionado, 2x1, donde al final la manera de llevar a cabo algunos objetivos de la filosofía era mucho más difícil. Dentro de las cosas que también, como temas que salieron ahí, era la idea de la realidad de los adolescentes en la pandemia como algo fundamental, que es muy similar a lo que dice Patricio con el tema del sentir. Bueno, además los tópicos que habías comentado tú, que nombraste, y una de las cosas que tiene que ver también con la realidad de la incertidumbre que tienen los chiquillos y la necesidad de certeza, que de alguna manera es necesario dentro de la enseñanza de la filosofía tratar de aprender a vivir con la incerteza. De alguna manera, quizás ese mismo navegar que decía Patricio, el tratar de surfear la ola de alguna manera, que es necesario que los chiquillos lo aprendan de alguna manera, porque la inestabilidad de alguna manera genera un montón de problemas emocionales que terminan, no sé, en el peor de los casos, hasta con suicidio a esa edad. Entonces, creo que es una temática importante igual dentro de lo que se debe abordar dentro de la filosofía. Y lo otro, esta idea del conflicto no como algo negativo, que también uno de ustedes lo mencionó recién, la idea del diálogo como algo fundamental al final, como una temática fundamental en la filosofía. No sé si se me queda algo más de lo que discutimos en el grupo. Pero eso. Buenísimo, Ramón. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Por favor, vayan contando. ¿No hay más palabras pedidas? ¿No? Ya. Voy a hablar yo entonces con mi grupo. Dale. Se nos hizo corto el ratito igual. Sí. A no ser que alguien más quiera hablar de mi grupo, yo me tomé la palabra, nada que ver, si ya hablé. Sofía, ¿quieres hablar tú? No, que tú tomaste apunte, así que mejor habla tú nomás. Ya, si me queda algo, estuvimos conversando sobre los temas importantes, bueno, y los dos grandes temas son derechos humanos y proceso constituyente. Y a partir de esos dos temas también empezamos a conversar como qué es lo que pasa con los límites dentro de los temas que tratamos en clases entre la filosofía y las otras asignaturas. Porque muchas veces pasa que estamos tratando temas que a los estudiantes les suena como que estamos hablando de historia, que estamos hablando de lenguaje, que estamos hablando de cualquier otra cosa que no sea filosofía, por distintas razones. Pero justamente la gracia que tiene la filosofía o dentro de nuestra conversación surgió levantar todas estas gracias que tiene la filosofía, como por ejemplo la ventaja de hablar de cualquier tema. Tenemos esa gran ventaja, que podemos hablar de cualquier cosa porque la manera de preguntar de la filosofía es particular. Entonces, también agarrarnos de esa particularidad. La manera en que nosotros preguntamos filosóficamente es distinta y enseñar a pensar filosóficamente es diferente o también conlleva a pensar críticamente. Pero el pensamiento crítico desde la historia va a ser distinto que desde la filosofía, que desde la literatura, que desde, bueno. Y al mismo tiempo también pensar en romper las casillas de las asignaturas pensando también en la articulación, como la articulación que ojalá se pueda hacer con otras asignaturas, con otros colegas, con otros cursos también. Y eso, y lo otro importante que sacamos, que es nuestra labor también dentro de la escuela como profe de filo, es visibilizar muchas cosas.
visibilizar los problemas de género, por ejemplo, dentro de la comunidad, visibilizar los múltiples problemas de derechos humanos. No me acuerdo cuál era el colega, no lo veo aquí ahora, que planteaba esto. Diego planteaba justamente esto, que dentro del mundo en el que nacieron les estudiantes, que ya son del siglo XXI, qué terrible, peso del carnet. Es un mundo donde la violación a los derechos humanos es como parte del paisaje, como decía el otro día en el acto para la colega Francisca. Entonces es importante como hacer esa vuelta. Esto no es natural, esto no tiene que ser así, que pase esto con el agua, no tiene por qué, que pase esto con la represión en las calles, no tiene por qué, que estén los pacos en todas partes, que uno los vea, que estén las vallas, que no vaya a pasar, etcétera, etcétera. El problema de contaminación ambiental, pucha, podemos seguir eternamente. Pero ese tipo de cosas también es importante como visibilizarlas desde el cuestionamiento filosófico y desde las preguntas que podamos construir con nuestros estudiantes. Esto. No sé si se me queda algo. Gracias, colega. Igual, como para problematizar un poco, no solamente compartir, igual hay algo que me resuena mucho lo que tú dices, y creo que hay algo que, bueno, en mi caso, mi formación en la universidad, la verdad, fue bastante pobre pedagógicamente hablando, y he ido teorizando como sobre la práctica, identificando ciertas cosas que hacemos también, pues. Y, por ejemplo, me he dado cuenta mucho de, claro, podemos tocar cualquier cosa, pero efectivamente la filosofía tiene una metodología que es particular, y como que hay que ir reconociéndola también con la y los estudiantes, y como apropiándose de ella. Y también creo que hay algo súper importante que como que para mí en un profe o en una profe de filosofía marca la división de qué tipo de profe de filosofía es, y que es el uso de los autores. Y de las autoras, que debería ser, y es cómo y para qué lo usamos. O sea, está el profe de filosofía que usa las y los autores como argumento de autoridad, que yo creo que no, personalmente considero que es lo más nefasto que uno puede hacer, así como usar un autor como para comprensión lectora, si eso lo puede hacer el lenguaje, así como, ¿qué quiso decir tal persona? ¿O qué quería decir? Así como si lo importante fuera el autor o la autora. Y podemos usar las y los autores para, pucha, generar una polémica en la sala, generar un conflicto, ver si sirve o no, cuán actual es lo que quiso decir. Como que el uso de los autores, yo creo que hay que como tratar de concientizar mucho eso, cómo lo hacemos, porque generalmente a veces pasa, yo me di cuenta que cuando yo llegué a la sala, hacía esto de presentar a los autores como, wow, los autores, como maravillosos. Entonces me pasaba que y los estudiantes no se atrevían a criticar a los autores, porque claro, yo en mi entusiasmo los presentaba como una maravilla, así como, miren lo que dice esto, miren lo que dice esto, y generaba efecto como que asustaba a los estudiantes, pues nadie se atrevería a criticar como yo voy a criticar a Kant, cuando, o sea, por favor, hay muchos modos de criticarlo. Entonces como que creo que igual hay que como esto de la autoridad intelectual, ya sea de nosotras y de nosotros como profe, o de las y los autores que presentamos, creo que es algo que hay que cuidar mucho metodológicamente en la asignatura, porque puede espantar a las y los estudiantes y no favorecer el diálogo, que es realmente como lo que queremos hacer. Eso. Líbranos de canto. No hay palabras, quien quiera tomarse la palabra, si no iríamos cerrando por esta vez. Si alguien quiere compartir alguna inquietud, algo que se le haya quedado, también en el chat están dejando muchas herramientas, está muy bueno eso. Está súper bien. Ya, estamos entonces. Sofía, parece que tú te muteaste, ¿no?
Estamos entonces, al menos por hoy. Rocío, yo quiero decir algo. Araceli, sí, cuéntenos. Dos cosas. Ya inventaremos un nuevo tema para juntarnos. Sí, pues Sí. a eso voy, Otra excusa. entre paréntesis. Yo creo que lo que se discutió sobre el tema de los autores me parece súper razonable, pero a mí me parece siempre razonable también recordar una frase que no me acuerdo de quién es, que todos nosotros estamos montados en los hombros de los que estuvieron antes. Sí. Entonces, el asunto es no mitologizar a los autores, es otra historia distinta, o sea, que se transforma así como una especie de altar, que cada uno tiene el suyo, ¿sí? Yo tengo unos amigos que el altar, el santo fundamental se llama Foucault, y cuando uno toca Foucault queda la escoba, entonces no, o sea, cada cual en su cada cual, ¿ya? Y yo creo que es muy importante que se sepa cuál es como la filogenia o la genealogía de los conceptos, más bien. La filogenia me gusta más que la genealogía, que es muy foucaultiana la palabra, ¿sí? De dónde vienen los significados y cómo se transforman, o sea, porque eso es muy importante, porque el concepto de hombre en la Edad Media no tiene nada que ver con lo que se discutió con Darwin, o sea, entonces hay que mirar cómo es el mundo, ¿sí? Eso por un lado. Y lo otro viene con una proposición súper concreta. En tanto que vamos a tener problemas con el currículum, sería como santo y bueno que se repartieran en este maravilloso grupo de gente que hay hoy aquí, espero que vuelvan, ¿sí? Y se repartan los documentos posibles. Incluso Carlos Hidalgo hablaba del libro de la Victoria Peralta, que me parece bueno revisar, sobre los distintos enfoques del currículum posibles, pero no mirar solo en cuanto a la estructura programática de la cuestión, sino es qué concepto de hombre, de ciudadano, qué concepto de conocimiento hay por debajo, o sea, hacer lo que los viejos alemanes llaman un análisis hermenéutico de esos currículos. Es decir, mirar qué hay por debajo de esas grandes propuestas. Porque uno de los problemas más serios que tenemos nosotros aquí en Chile es que tenemos un solo modelo de currículum. Y en ese modelo de currículum, el maestro no existe. Y la relación pedagógica tampoco. Entonces, de verdad, digamos, puedes decir palabras, pero no está. Entonces, porque el modelo original es ese. Y la filosofía y los principios epistemológicos que subyacen en ese currículum son los que se conocen como el positivismo, pero un positivismo más bien que tiene que ver con Popper que con Comte. Entonces, yo creo que es muy importante poder mirar los currículum para hacerle frente al ministerio diciendo, mire, ¿sabe, señor ministro? Aquí hay una cantidad de modos de mirar lo que usted dice que hay un solo modelo. Y también a muchos de los expertos que lamentablemente yo conozco bien de cerca, que son los defensores del modelo actual del currículum de Chile. Entonces sería fantástico que en una próxima reunión yo me comprometo, yo le puedo mandar a Rocío y a María Olga y a todos los papers que yo tengo sobre el tema, que son amplios, largos y de todo, ¿sí? Desde el viejo libro de 1908 del viejo Bobbitt en adelante. Genial, Araceli. El currículum y el y así miremos, o sea, podemos hacer unas sesiones que pueden ayudar a que se entienda de una vez por todas, ¿sí?, que el currículum no es lo que dice el Ministerio de Educación solamente, que no hay una única posibilidad. Esto es. Muchísimas gracias, Araceli. De hecho, le iba a pedir a todas, a todos, a todes que dejen en el chat su correo. Entonces podemos colocarnos todo en una cadena, ya le escribimos y luego ustedes nos envían el material que tengan y lo reenviamos a todos. Entonces así no se nos pierde y podemos organizar algo, porque claro, están los grupos de Facebook, de hecho hay un montón de material en el grupo que menciona ahí Bastián, pero de repente se pierde un poquito, o yo me pierdo en Facebook, también puede ser. Pero esa es la invitación a que dejen sus correos, hacemos una lista y le escribimos para que nos envíen lo que tengan y luego reenviamos todo. Sí, de hecho, Araceli tiene mucha razón con lo que decía, el diálogo me recordó una jornada fantástica que organizó la Universidad de La Serena, donde estuvo Marisa Bertolini con su pareja.
con Mauricio Langón y hablaban justamente de como elementos para el diálogo, como para favorecer el diálogo. Bueno, ellos se referían al diálogo intercultural, pero claro, uno de los elementos era como no endiosar, no ir con esta parada como de la superioridad intelectual, pero también había un elemento que era la inversa, que era no ir tampoco, bueno, en el caso de como los pueblos indígenas que hablaban ellos, o migrantes u otras comunidades culturales, era el tema de no considerarlos tampoco como intocables, así como, no, es que no hay como que contaminar su cultura, como que eso tampoco favorecía, entonces como que esa dinámica era fue muy interesante el material que nos dieron ellos. Podríamos hacer una jornada exclusiva sobre el diálogo como elementos para favorecer el diálogo en el aula, que yo creo que sería muy necesaria, porque... Sí, cuéntame, Vero. Es que lo que estás diciendo es que te quiero aportar algo, que hay un concepto que es de Enrique Dussel, que se llama comunicación intersubjetiva responsable. Y está como ahí en el diálogo, él habla de que el diálogo europeo, bueno, conocemos un poquito a Dussel, que es bien crítico de todos los conceptos que traemos de la filosofía occidental. Entonces él intenta siempre como posicionar unos conceptos más nuestros, más de la periferia, diría él, como de Latinoamérica, pero otras periferias. Y él instala este concepto entendiendo que está junto a otros conceptos, sí, también, de que la comunicación, que va como en la parte del diálogo, cuando es intersubjetiva, intercultural, tiene que ser responsable de las personas que están siendo vulneradas, que él les llama a las víctimas muchas veces, o las personas que están en una opresión. Y a mí me parece tan interesante esto que posiciona él en la filosofía de la liberación, porque es muy propio de nuestro continente, que nosotros, el diálogo también tiene que ser ético, y el diálogo también tiene que recoger las voces de las personas que muchas veces no están en la posición de dialogar. Y a mí me parece interesantísimo, entonces lo nombro como para que también podamos tener una perspectiva decolonial y poder también incorporar en todas estas visiones curriculares algo que estamos construyendo entre todos, cuesta, pero quizá a partir de ahí se pueden venir algunas ideas o también rescatar alguna experiencia educativa que hemos tenido en este aspecto, que quería aportar ese como elemento. Buenísimo, Vero, buenísimo. Lo encuentro muy buena ahí la base teórica. Y bueno, para cerrar, colega, agradecer a todos y a todas, invitarlas, voy a sonar como youtuber, pero a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, porque justamente la Vero me hizo acordar que todo este mes vamos a estar subiendo, en honor ahí al marzo feminista, cápsulas, ninguna dura más de 5 minutos, así que son ideales para usar en clase, sobre filósofas latinoamericanas. Ayer subimos una de Diana Mafia, hoy día vamos a subir una de Yuderki Espinosa, que es muy interesante, y en YouTube las vamos a ir subiendo por adelantado para que tengan el material y les puedan echar un ojo. Ya entre hoy y mañana debieran estar al menos las cápsulas de esta semana, están ordenadas por temas, así que son súper buenos, así como que quieren hablar de esto y pueden buscar qué les sirve. Incluso profes de otras asignaturas las pueden usar, porque hay muchas sobre epistemología, hay mucho debate interesante y puras filósofas latinoamericanas y pensadoras latinoamericanas, porque hay algunas que no se reconocen como filósofas, pero está muy bueno, así que por favor, atención con ese material que vamos a estar subiendo. Bueno, y nada más, recordar que dejen sus correos y gracias, colegas, por darse el tiempo, por tomarse el tiempo, estar acá y ojalá volvernos a encontrar luego bajo otra temática. Eso, un gran abrazo, dejen sus correos, recuerden para que hagamos ahí la distribución de material. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Bien. Gracias a ustedes. Gracias, chao. Que les vaya bien. Chau. Muy bien, Repita. colegas. Gracias. Ánimo con Chao. todo. Muy bien, que tengan buen año. Igual.